Why are we insisting on the word happiness? Because we're thinking long-term here. We're thinking about a revolution in the way people think about the good life. A revolution in terms of the way people think and pursue life's ultimate currency: happiness. Happiness studies as a field focuses on much more than positive psychology. In fact, it focuses on much more than psychology. It looks at what philosophers had to say about the good life, and it looks at theology and neuroscience and history and economics and film and literature. What we decided to do at the Happiness Studies Academy is salvage happiness. In other words, help people understand the true, the deep, the real meaning of a happy life. Precisely to talk about the fact that a happy life is about pleasure, and it's also about a sense of meaning and purpose in life. And it's about relationships and generosity and giving. And it's about intellectual well-being. It's about learning. And if we, through education, teach people that happiness is about pleasure, and happiness is about meaning, and it's about relationships, and it's about physical health, and it's about intellectual development. When people truly understand that all these elements make up the concept of happiness, then they will be more likely to pursue that, more likely to attain it, more likely to help others attain it, more likely to create a better world. Hola a todos y bienvenidos desde donde se nos estén uniendo y desde cualquier parte donde se encuentren. Veo aquí gente de Brasil, de los Estados Unidos, de Argentina, de Perú, de Alemania, de Vietnam, de Canadá, México, Italia, y la lista continúa. Bienvenidos todos. Es fantástico estar aquí con ustedes. Y debo decir que he estado esperando con ansias esta plática que vamos a tener. Llevo mucho tiempo esperándola. Me entusiasma mucho antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Para quienes les interese escuchar esta charla en español, o si después quieren hacer alguna pregunta en español, tenemos interpretación simultánea. Lo único que tienen que hacer es ir a la barra de herramientas, dar clic en interpretación y luego en español, y podrán escuchar a Iván, la interpretación de Iván. Esto es cómo va a funcionar el día de hoy. Después de presentar a Adam, vamos a platicar unos 30, 40 minutos. Tengo una lista de 126 preguntas que necesitamos contestarlas todas, y luego voy a invitarlos a ustedes a que hagan las preguntas. Y como pueden hacer preguntas es también en la barra de herramientas, dar clic en reacciones, dar clic en la mano amarilla, y les vamos a dar la palabra a todos los que podamos, más o menos durante los siguientes 40 minutos. Ese es el plan del día de hoy. Y sin más preámbulo, les presento al profesor Adam Grant. Como psicólogo organizacional, Adam Grant es un experto en cómo encontrar la motivación y el sentido, repensar nuestros supuestos y vivir más generosamente. Se le reconoce como uno de los pensadores más influyentes del mundo hoy en día. Tiene un doctorado en psicología organizacional de la Escuela de la Universidad de Michigan y su posgrado de la Universidad de Harvard. También es autor del bestseller, de varios bestsellers del New York Times, que han vendido millones y millones de copias y han sido traducidos a 45 idiomas diferentes. Potencial oculto, Dar y recibir, etcétera, entre sus libros. Ahora, muchos de los que están aquí hoy son alumnos de la Academia de Estudios de la Felicidad,
están familiarizados con el trabajo de Adam Grant, leemos sus libros en varios cursos, vemos sus cátedras en línea y nos beneficiamos mucho de su sabiduría. Así que aquí está él hoy, en vivo. Adam Grant, bienvenido. Gracias, Tal. Estoy muy feliz de estar aquí. Adam, déjame empezar con mi primera de las 126 preguntas que tengo. Mi primera pregunta es, ¿qué pasó en los últimos 20 años en tu travesía académica? ¿Qué has aprendido que crees que es la cosa más importante sobre el florecimiento? Algo que no hayas sabido hace 20 años y que hoy sí. Siento que antes de contestar tengo que dar un poco de trasfondo porque estoy en esta posición de responder esa pregunta. Voy a eh, darle crédito a Tal porque él jugó parte en que hace 25 años fuera mi primera clase de psicología aplicada y escuchara que el asistente era mejor que el maestro y que era Tal. Entonces entré en un conflicto porque quería asistir a su clase. Y eso resultó ser una de las decisiones más importantes de mi vida, porque Tal cambió la forma en que veo el mundo. Primero me di cuenta de que quería ser psicólogo y que quería tratar de seguir sus pasos y crear un puente entre la vida cotidiana y la academia. Entonces, tu influencia en esa clase y luego como mentor a través de los años que trabajamos juntos, no podría estar aquí, no sería profesor, no sería autor y no estaría aquí en esta llamada. Así que quiero empezar diciendo gracias. Muchas gracias. Es muy significativo, Adam, y me resulta increíble que haya sido hace 25 años. Parece que fue hace un día o una semana. Yo también me siento así. Y hay decisiones de vida en la que no sé qué elegir y escucho tu consejo y tengo cierta claridad que no tenía. Y creo que, de hecho, ese es un buen lugar donde empezar a responder la pregunta, ¿qué sé ahora que no sabía hace unas décadas sobre el florecimiento humano? Creo que una de las cosas que he aprendido recientemente que nunca había reflexionado mucho es que el florecimiento depende de ser capaz de vivir en el presente y en el futuro y alternar. Creo que durante mucho tiempo pensé que la felicidad se refería al enfoque presente. Era un cimiento del trabajo que estudiamos juntos sobre el flujo, sobre el mindfulness, pero lo que he aprendido con el tiempo es que la gente que vive en el presente no se preparan para florecer a futuro, no establecen metas a largo plazo, no hacen grandes planes, no tienen sueños muy audaces y obviamente lo opuesto, la situación opuesta tampoco es deseable. Creo que la gente que solamente vive en el futuro, gente, o tal como tú lo dices, dices que nunca salen de esta carrera de ratas y siempre están tratando de alcanzar algo que no pueden alcanzar. Entonces creo que la capacidad de vivir tanto en el ahora, pero también poder soñar a futuro es muy importante. Y sí, nunca había pensado en eso hasta ahora. Sabes, Adam, una de las ideas en las que pienso mucho es algo que me encontré literalmente hace décadas en el libro Construido para Durar, que habla de una de las características de las grandes organizaciones, que es de las organizaciones visionarias, que es que en lugar de sucumbir a la tiranía del o, acogen el genio del además. Y hablan ellos en el contexto organizacional, pero creo que también aplica de igual forma al individuo. Y lo que describes aquí es el genio del además, entre el presente y el futuro. ¿Cómo podemos reconciliar los dos? Sí, creo que lo dijiste muy bien y creo que tienes razón. Hay un principio más grande en juego que siempre recuerdo, que algunas tensiones y dilemas de la vida no son problemas a resolver, son paradojas que tenemos que gestionar.
Y Wendy Smith, estuve con ella ayer y estaba hablando de que cada decisión importante en tu vida es una paradoja. Es muy tentador decir, mira, hay sacrificios, tengo que elegir una o la otra, pero la realidad es que si reconocemos que siempre va a haber conflictos, ya sea entre el presente y el futuro, o entre competencia y colaboración, éxito y felicidad, o cualquier tensión que sientas, no nada más nos alejemos de una y escojamos otra, hay que poder manejar esa tensión dinámica, aunque es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, eso me remite a una de los conceptos más influyentes que me he topado, que es de Joseph Badaraco, y habla de las decisiones. Y dice que decidir entre algo correcto e incorrecto es fácil, es directo, o tal vez no fácil, pero accesible. Las decisiones difíciles, lo que él define, los momentos definitorios de la vida, tienen que ver con decisiones entre lo correcto y lo correcto. Y de nuevo, enfocarnos en el presente es correcto, planear a futuro es correcto. ¿Cómo podemos eh, congeniar las dos? Esta síntesis de Hegel entre la tesis y la antítesis. Vamos a pasar el tiempo citando a pensadores que admiramos, pero tengo que decir que esto me recuerda a algo que Ellen Langer, eh, cuando estábamos en su laboratorio, nos dijo. Ella decía, cada vez que estén batallando con una decisión, significa que hay probablemente múltiples grandes opciones o múltiples opciones deseables. Entonces, en lugar de estar agónicos sobre la decisión correcta, tomemos una decisión e invirtamos esa energía en que sea la decisión correcta. Y creo que eso me cambió el chip. Fue una gran guía, un gran consejo y siento que cada vez que me arrepiento de alguna decisión que tomo, y creo que me sucede con mucha frecuencia, a pesar de que soy profesor, no significa que no sienta estas cosas. Debí haber pensado distinto esta decisión. Me siento muy arrepentido de haberla tomado. Bueno, ya me comprometí, no puedo cambiarla, no puedo deshacerla. ¿Cómo la voy a cambiar a que sea una buena decisión? Me encanta. Bien, pasemos al nivel organizacional. Mucho de tu trabajo tiene que ver con organizaciones, con el florecimiento de las organizaciones. ¿Qué consejo darías hoy en día? Sé que hay muchos consejos que puedes dar, pero algunas de las bases que les darías a las organizaciones que quieren crear un entorno donde sus empleados florezcan. De hecho, me parece un gran lugar para aplicar la paradoja, porque creo que en las organizaciones donde la gente no prospera, el desempeño es el valor principal y todo lo demás es secundario. Y creo que esto es, creo, algo que es como un péndulo. Sabemos que cuando la economía es buena, las relaciones humanas se vuelven más importantes, las compañías les interesan más sus empleados, cuando los mercados son más competitivos y es más difícil reclutar talento y luego las cosas eh, ya no son tan buenas y nos vamos al otro lado. Entonces, lo que yo motivo a los líderes a hacer es que no valoren menos la excelencia, sino que valoren al mismo nivel el bienestar de su gente, porque a largo plazo no se puede sostener la excelencia si no tratas bien a tu gente. Y la forma en la que los tratamos, cómo los respetamos, cuánto sentido tienen sus trabajos, cuán motivados están a venir al trabajo todos los días, es un indicador importante a largo plazo del éxito de la compañía. Y va a haber momentos en que tengamos que escoger entre ambos. Va a haber decisiones individuales en que le pides a la gente que trabaje hasta tarde y tal vez estés precipitando el burnout, el sentirse agotados, pero es porque un cliente tiene una petición urgente y no objeto a eso. Pero si siempre escogemos esto, el trabajar hasta tarde, entonces estamos construyendo una cultura de agotamiento y eso va a minorar la prosperidad de tus empleados, la calidad de su atención y su energía también va a disminuir. Tu habilidad para retenerlos también va a disminuir y los más talentosos empíricamente son los primeros en irse porque son los que tienen más opciones. Entonces, si empezamos a agotar a la gente, vamos a perder a nuestras superestrellas. Entonces,
esa va a ser la reputación de tu marca y va a ser muy difícil atraer a gente nueva en el futuro. Entonces, creo que mi mensaje es que si quieres que prospere la gente, tienes que valorarlos como seres humanos. Estaba pensando en lo relevante que es esta idea. Hablas de enfocarnos en su bienestar y además en el desempeño. Ser respetuosos y ser exigentes, lo importante que es también para criar a tus hijos. Porque creo que en algún momento en nuestra cultura hemos perdido de vista la importancia de ambas cosas y la gente toma un bando, el campo del bienestar o el campo de ser exigente, para que sean exitosos y puedan lograr todo lo que se supone que tienen que lograr. Y la combinación es tan importante. Sí, yo también lo creo. Es interesante que sea uno de los paralelos más grandes entre organizaciones y la crianza de los hijos, el ser exigente y apoyar. Está presente en ambos contextos. He visto evidencia durante mucho tiempo de cuando un hijo o un empleado te decepciona, muchos líderes o padres se enojan y se les olvida que la ira hace que la gente se ponga defensiva. Si yo me enojo, te digo, tú me decepcionaste y te estoy culpando. Y lo que la gente hace es levantar la guardia o retirarse. Una forma mucho más efectiva de expresar esta decepción es decirle, me decepcionaste. Eso refuerza que tenía altas expectativas de ti, pero las sigo teniendo y sabemos que al expresar esta decepción es que cultiva un poco de culpa, que me parece que lo dijeron bien cuando dicen que la culpa es el don que sigue dando. Me gusta mucho esa frase que usan. Eso me parece hilarante también, pero tiene cierta verdad. Sabemos que la culpa es una emoción moral porque nos motiva a corregir nuestros errores, porque nos impulsa a reflexionar a quién lastimamos y cómo corregirlo. Y es algo sano experimentarlo en cierta medida. Creo que muchos lo convertimos en vergüenza, que ya es otra plática diferente, pero creo que la idea de como líder o como padre de familia ser muy claro sobre las expectativas que tienes y ser igualmente claro cuando no las cumplen. La gente a tu alrededor está bien que se sientan un poco culpables, no tiene nada de malo. Eso manda un mensaje a futuro para no repetir ese error. Sí, estoy pensando en un libro que tuvo mucho impacto en la crianza de mis hijos y es de Jaime Guinot, Entre padres e hijos, es el título. Y es un libro que después fue retomado por sus alumnos y lo convirtieron en un libro bestseller que se llamaba Cómo hablar para que nuestros hijos nos escuchen y escuchar para que nuestros hijos hablen. Y todo el paradigma, la idea, me impactó mucho sobre la crianza de mis hijos. Es un libro que trata de reconocer, de apreciar a los hijos, a los niños, sus emociones y una de las anécdotas que Jaime Guinot, el psicólogo principal, el psicólogo infantil más grande del siglo XX, dice lo siguiente, dice que a veces le dice a sus hijos, estoy tan molesto en este momento, estoy tan enojado que me voy a ir y vamos a hablar de esto después. Y la razón por la cual me gusta esto es porque no está diciendo, yo siempre estoy calmado, siempre soy calculador, siempre no, 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 también me enojo, también me molesto. La cuestión es que sé qué hacer cuando me enojo. No voy a gritarte, no voy a hacer algo de lo que me vaya a arrepentir después, simplemente me voy a retirar y luego vuelvo y lidiamos con esta situación. Es la aceptación, el permiso de experimentar la emoción y también tomar la ruta más sana. Eso resuena mucho con el metaanálisis de las técnicas para regular la ira. Que si revisamos, son cientos de experimentos y vemos que la gente que se desahoga, que gritan o golpean el sillón,
no solamente no ayuda, sino que a veces intensifica la ira, porque incrementa los niveles de excitación. Una estrategia más efectiva es hacer cosas que bajen esta excitación, que puede incluir la distracción o darse el tiempo para retirarse de la situación, y eso no es negar la ira, sino dejar que fluya a través de nosotros y tener una forma más constructiva de responder. Para mí es una de las lecciones más importantes de la inteligencia emocional, de los estudios. La gente que es muy buena al regular sus emociones suelen, suelen experimentarla más intensamente en el momento, pero también están muy conscientes de su experiencia y el impacto que tienen los demás. Y gestionan ese impacto diciendo, sí, quiero expresar esta emoción, pero no quiero expresarla de forma que vaya a lastimarte o a lastimarnos. Sí, gestionar las emociones no es librarse de las emociones. Adam, ¿qué es lo que más te entusiasma explorar estos días? ¿Qué estás investigando personal, profesionalmente? ¿Cuántos temas que me entusiasman? Creo que mi frustración más grande es que no hay suficientes horas en el día para explorar todas las cosas que quiero explorar. Entonces es difícil elegir uno solo, pero te voy a decir algo que me da mucha curiosidad en este momento, que tiene que ver con liderazgo y crianza de los hijos también. Me he enamorado con los estudios que los sociólogos llaman importancia. Creo que salió del trabajo de la autoestima de Rosenberg, pero Elliot, uno de los investigadores, dice que la idea básica de la importancia es una sensación que todos, un deseo que todos tenemos, una motivación natural humana, sentirnos vistos, apreciados por los demás. Y me gusta el término importancia mucho más que sus primos, sus palabras primos. No me gusta el ser necesitado. Yo no quiero que la gente me necesite porque van a depender de mí y van a esperar que les responda siempre el teléfono, a pesar de lo que esté haciendo, o que no deje todo lo que estoy haciendo para ayudarlos. Y cuando me siento valorado, siento que puedo convivir con la gente bajo términos que sean aceptables para ambas partes. No me encanta tampoco el término pertenencia porque termina siendo muy fácil caer en la tribalización, en la polarización, pero la importancia es algo que todos vemos, algo que todos buscamos en las relaciones, en la familia, en las compañías, en los equipos. Entonces, he estado pensando en cómo podemos hacerle sentir a la gente que importa y cómo podemos hacernos sentir nosotros que importamos. Te voy a contar una anécdota. Estaba alistándome para mi primera TED Talk en 2016 y estaba caminando por la casa nervioso. Mi hija mayor tenía 8 años y esto debió haberle parecido muy extraño porque estaba repitiendo estas líneas una y otra vez, estos diálogos. Y ella me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije que me estaba preparando para dar una cátedra muy importante, que estaba nervioso. Y no sé qué me hizo pensar hacer esto, pero le preguntó que si tenía algún consejo para gestionar mi ansiedad. Y me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no escoges a alguien en la primera fila que conozcas y haz contacto visual con esa persona y que te sonría? Y es muy interesante, no se me había ocurrido. Muchos amigos iban a ir a la conferencia y no había pensado en pedirles que se sintieran en la primera fila, ni pedirles tampoco a algunos amigos que sonrieran. Entonces, eso fue lo que hice y me ayudó mucho. Recuerdo en el primer minuto mirar a esa persona, ver que estaba sonriendo y decir, hay una persona en esta sala que cree que voy a dar una buena charla y que me está echando porras. Eso bajó mucho mi ansiedad. Entonces, unas semanas después, Joana, nuestra hija de 8 años, estaba en una obra de su escuela y creo que ella es más introvertida que yo y es más tímida que yo también. Y ella estaba preocupada por la obra, por estar en el escenario. Entonces, yo le hubiera dado muchos tips, pero en ese momento estaba en una posición de decirle
que prestar atención a su propio consejo. ¿Recuerdas cuando estaba nervioso por la cátedra y lo que me dijiste? Y me dijo, sí, necesito buscar a alguien que esté sonriendo en la audiencia. Y Allison y yo, mi esposa y yo, nos ofrecimos como voluntarios para sonreírle. Llegamos ahí, estamos en la primera fila y la vi voltear hacia nosotros y fue como si hubiera salido el sol. Estaba sonriendo, dio una gran obra y fue la primera vez que salió de su zona de confort. Y creo que la lección con la que me quedé es que mucho para mí, como padre, ayudar a mis hijos para sentir que importen es darles amor incondicional y escucharlos y apoyarlos. Pero no fue sino hasta ese momento que también para ayudarla a sentir que importa era mostrarle que otras personas pueden apoyarse en ella, que había hecho una diferencia. Y cuando le pedí ese consejo a ella, le estaba diciendo, tengo confianza en que me vas a dar un buen consejo, quiero aprender de ti. Y luego ella también tuvo esa confianza de llevarla a su obra escolar y saber que creía en sus capacidades. Creo que lo que ahora pienso de esto es que me gustaría estudiar que una de las formas en que ayudamos a la gente a sentirse importante es pedirles ayuda, pedirles su consejo y darles la oportunidad de hacer una diferencia. Y eso fue una respuesta muy larga a tu pregunta y voy a dar respuestas más breves de ahora en adelante. No, por favor, no. Eh, Me encanta esa anécdota. Es muy conmovedora y pude sentir que también es conmovedora para ti cuando la cuentas, incluso a través del Zoom. Así que muchas gracias por eso. La idea de esta importancia, de la importancia de la que habla Eliot, y luego también Isaac Flintensky de la Universidad de Miami, también ha escrito al respecto. Es crucial, es central para las organizaciones y por supuesto también, como dice tu ejemplo, para las familias, que es casi sinónimo con una vida feliz, porque una vida en la que sentimos que importamos, de nuevo, en El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl indirectamente habla de esto también. Es casi sinónimo con una vida feliz. Entonces espero con ansias saber qué descubres y que nos lo compartas. Sí, yo también. Am, Todos los jueves, Adam, nos reunimos. Cuando digo nosotros, me refiero a la academia. Nos reunimos para un webinario en el que empiezo compartiendo algo que haya estado pensando o que me entusiasme y luego dedicamos otros 80 minutos más o menos a tener una conversación, a responder preguntas o a compartir cosas en la comunidad, lo que han estado atravesando. Y hoy, el día del que hablamos fue la adaptación hedonista. Y cuando pensamos en la adaptación hedonista, y para quienes no estén familiarizados con el concepto, es básicamente la idea de que naturalmente nos adaptamos, nos acostumbramos tanto a las cosas buenas como a las malas. Entonces, el estudio importantísimo, central de los setentas de Philip Brickman sobre los que se ganaban la lotería, que experimentaban éxtasis cuando ganaban la lotería y luego poco tiempo después regresaban a donde estaban antes. O la gente que pasa por un accidente y queda parapléjica. Inicialmente experimentan un sufrimiento muy grande y luego con el tiempo regresan a sus niveles normales de felicidad. Entonces, para bien o para mal, somos resilientes. Desde que ese artículo salió ha estado bajo crítica, bajo ataques y ha habido estudios que que dicen lo contrario. Entonces me da mucha curiosidad saber lo que piensas tú sobre la adaptación hedonista. Y si también puedes hacerlo personal, ¿tú experimentas la adaptación hedonista? Y si sí, ¿cómo lidias con ella? Muy bien. A ver, tratemos de verlo de ambos ángulos.
Publiqué un artículo el año pasado con unos colegas sobre esta misma pregunta. Revisamos si es posible incrementar tu felicidad en el trabajo. Justin es un académico de la creatividad y Amy trabaja con vocación, con empleo. Creo que son académicos brillantes de nuestro tiempo. Fuimos a una compañía que sale en las 500 de Fortune. Ellos tienen un buscador de palabras. Nos interesaba la pregunta de qué puede hacer la gente para incrementar su felicidad y cómo nos aseguramos de que eso no se revierta después. Y vimos básicamente que había dos ideas en competencia de lo que podría ayudar. Una idea era anclada en lo de Carol Dweck de la mentalidad de crecimiento, que si queremos mejorar nuestra propia felicidad en el trabajo o en cualquier situación de la vida, necesitamos creer, en primer lugar, que somos capaces de hacerlo. Y si no podemos cambiar, es muy difícil cambiar nuestras emociones. Y dijimos, bien, enseñémosle a la gente para que tenga una mentalidad de crecimiento y vea las posibilidades de cambio. Y luego, otra idea que también surgió del trabajo de Amy sobre las vocaciones fue, no solamente la gente a veces erróneamente cree que sus propios rasgos y cualidades son fijas, sino que a veces vemos nuestros trabajos como cuestiones fijas, pero son maleables. Podemos elegir todos los días qué tareas vamos a priorizar y con quiénes interactuamos y cómo pasar nuestro tiempo. Entonces, si les enseñáramos a la gente para que viera sus trabajos de forma flexible y pudiera hacer ajustes, priorizar tareas que se alineen con sus principios, usar sus pasiones, que usen sus fortalezas de forma más efectiva y básicamente busquen oportunidades para crear esa vocación. Entonces, teníamos estas dos ideas en competencia y queremos ver cuál era más efectiva, verte a ti como maleable o ver tu trabajo como algo maleable. Hicimos el experimento, teníamos un grupo de control y luego otra gente que estaba pensando sobre su crecimiento y otro grupo la evolución de su trabajo y encontramos que la mentalidad de crecimiento no tenía efecto en la felicidad, pero que si le enseñábamos a la gente a que viera su trabajo como maleable y que fueran arquitectos de lo que hacen todos los días, durante las siguientes 6 semanas tuvieron un pico en su felicidad y luego se revirtió. Y no teníamos muy claro por qué hasta que vimos una tercera condición cuando le pedimos a la gente que desarrollara una mentalidad de crecimiento sobre sí misma y sobre su trabajo. Entonces hicieron esas al mismo tiempo, pensaron en cómo podían evolucionar y cómo querían también cambiar su trabajo. Adivina qué, ese grupo sí mejoró durante 6 meses su felicidad en el trabajo. Y creo que para mí fue un momento de iluminación, una epifanía, porque mucho del consejo que damos es cómo crear el cambio desde dentro o cómo crear el cambio en nuestro entorno externo. Pero como dice el trabajo de la agencia, es esta interacción en la dinámica entre uno y el trabajo lo que hace que el cambio sea duradero. Creo que George Bernard Shaw lo dijo mejor cuando dijo, voy a parafrasear, dijo, que una persona razonable se adapta al mundo y una persona irracional adapta el mundo así y por lo tanto todo el progreso depende de las personas irracionales. Creo que la realidad es que si queremos aumentar nuestra felicidad y sostenerla, tenemos que ser razonables e irracionales al mismo tiempo. Y lo que vimos con la gente en nuestro estudio es que cuando solamente pensaron en cambiarse a sí mismos, estaban limitados en cuántos ajustes podían hacer porque tenían que seguir su rutina diaria de trabajo. Y cuando solamente quisieron cambiar su trabajo, crearon un entorno más estimulante, pero luego regresaron al mismo nivel que antes. Cuando les dimos la oportunidad de que pensaran en cambiar las dos al mismo tiempo, pudieron planear cambios grandes a sus trabajos, pudieron pensar en cómo usar sus fortalezas, pudieron rediseñar su entorno de trabajo y creo que esa ha sido una de las grandes lecciones sobre esta caminadora hedonista, que si queremos llegar a una situación en que no
vivamos estos picos de felicidad, hay que estar en un proceso constante de cambio, siempre estar incorporando novedades a nuestra rutina. Y cuando la gente se da cuenta que puede ser un agente de cambio en su trabajo y también evolucionar como persona, pueden continuar diseñando sus trabajos en lugar de hacerlo una sola vez y luego cansarse de esto. Y por supuesto, Adam, esto tiene que ver mucho con el trabajo de nuestro campo. Y estoy pensando en el libro que ambos, que nos crió a ambos, La persona y la situación de Rosen Nisbet. La persona y la situación, el genio de la demás, otra vez, está en todas partes. Tuvimos a Amy en este podcast hace unas semanas y su trabajo sobre la vocación es muy importante y muy valioso. Y cuando lo combinamos con el trabajo de Carol Dweck, parece que es mucho más que uno más uno. Tengo muchas preguntas, pero necesitamos abrir el micrófono a preguntas de la audiencia, así que por favor levanten la mano si tienen una pregunta. Y una última pregunta de mi parte. ¿Cómo luce tu día cotidiano, si es que existe? ¿Cómo luce tu día cotidiano? La verdad no las tengo. Me gusta evitar la rutina constante, en parte porque creo que mi default es ser muy lineal. Entonces, estoy, para ser creativo, necesito desatascarme de la rutina. Creo que tengo algunos prototipos de buenos días y trato de combinarlos. En un buen día me levanto, llevo a mis hijos a la escuela y luego escribo durante varias horas hasta que se me acaban las ideas o la energía, luego voy al gimnasio, luego vuelvo y me pongo al corriente en los pendientes. Y creo que cuando voy a dar una charla, lo que suelo hacer es tratar de terminar mi trabajo en la mañana y luego hacer lo que sea necesario en la tarde, cuando siento que ya calenté un poco. Me gusta la idea de separar el tiempo entre días para hacer y días para gestionar. Entonces trato de separar ambas cosas en el sentido de que, sobre todo como introvertido, esto nos enseñó Brian Littrell a los dos, son muy propenso a sentirme abrumado. Y si trato de escribir o de pensar o incluso de analizar datos después de dar una presentación o una charla, la calidad de mi pensamiento sufre mucho. Entonces trato de hacer mucho de mi trabajo creativo por la mañana y luego cualquier trabajo administrativo que tenga que hacer o trabajo colaborativo lo dejo para después. Creo que en cierto sentido estás aplicando el estudio que acabas de hacer sobre no tener un día rutinario para mantener las cosas interesantes. Y también sé que tú también has leído a Carol Dweck, así que también estás aplicando eso y la combinación evita esta adaptación hedonista a veces. Y cuando no, lo aceptas y sigues adelante. Ada, muy bien, esto ha sido fascinante. Podría seguir platicando contigo durante horas, pero vamos a darle la palabra a nuestra comunidad para que haga sus preguntas. Y empecemos con Vale. Hola, qué gusto estar aquí. Estaba muy emocionada sobre esta plática. Soy alumna de TAL. Soy gran fan de tu trabajo, Adam. Y tengo una pregunta. ¿Qué piensas sobre ver la felicidad, entendiéndola como este bienestar a largo plazo, como responsabilidad personal? Gracias. Tengo reacciones encontradas. Creo que como padre me encanta la idea. Quiero enseñarles a mis hijos que su felicidad no la creo yo, la crean ellos. He visto a muchos padres
decir, es mi trabajo hacer felices a mis hijos. No, no es tu trabajo. Tu trabajo es enseñarles las habilidades para que encuentren su propia felicidad. Creo que es una distinción crucial. Creo que mis titubeos al respecto tienen que ver con el neoliberalismo. Tratar la felicidad solamente como responsabilidad personal creo que nos puede llevar a pasar por alto el rol de las instituciones, porque ellos dan forma a las oportunidades que le dan a la gente. Entonces quiero que los líderes sean responsables por la felicidad de sus empleados. Quiero que los gobiernos sepan que las políticas que implementan son parte de su responsabilidad para elevar la felicidad de la gente, no nada más el crecimiento económico. Entonces, creo que lo que yo diría, lo ideal sería gestionar tu propia felicidad. Es principalmente tu responsabilidad, pero también hay otros individuos y grupos que tienen responsabilidades que afectan a tu felicidad. De nuevo, la agencia personal, la persona y también la situación importa, el entorno externo. Gracias. Steph, hola. Yo también soy alumna de Tal y trabajo con él en la maestría y estoy muy entusiasmada de estar aquí. Me encantaría saber cuál es tu opinión de la pertenencia, de lo que habla Brené Brown, pero también mi pregunta tiene que ver con lo que opinas sobre las debilidades o con lo que batallamos, porque recuerdo haber escuchado en un podcast, no recuerdo dónde estabas hablando, no sé con quién, Debbie Goggins, pero estabas hablando de tu historia eh, con la natación, con los clavados, y lo difícil que era para ti y cómo a veces la psicología positiva o la ciencia de la felicidad te hacía enfocarte mucho en lo que funcionaba y lo importante que es también pensar en lo que nos resulta difícil. Entonces me gustaría saber más sobre esto, porque yo también creo que hablamos mucho sobre lo que sí funciona, pero cómo podemos aprovechar las oportunidades que también tenemos para mejorar lo que no nos resulta fácil. Gracias, Steph. Esto es muy divertido. En primer lugar, Brené, voy a estar en un podcast con Brené y con Simon Sinek y les voy a hablar de esto. Y voy a ver cuánto vomita sobre mí al decirle que no me gusta la pertenencia, el término de la pertenencia. Muy bien. En términos de tu pregunta, sí, mira, hace mucho que tengo una reacción alérgica a cualquier cosa que me parezca que está motivada por el sermonear respuestas en lugar de hacer preguntas. En muchas formas, esta fue la inspiración para mi libro Vuelve a pensar, que está confrontando a mucha gente porque tomó la psicología positiva como Kool-Aid y que deberíamos tomarlos todos en todo el mundo. Eso no resonaba con el científico dentro de mí. Claramente tiene que haber beneficios de experiencias negativas y cosas negativas de las experiencias positivas. Entonces creo que parte de la razón por la que eso me impresionó, los clavados, creo que también tal has tenido esta experiencia con el squash. Había momentos en los que necesitaba que un entrenador me motivara. Yo era muy autocrítico, no tenía autocompasión, era un perfeccionista, me estaba flagelando para poder crecer a nivel personal y eso terminó agotándome. Pero esos días eran cuando era novato y eso es algo que demuestran en los estudios, que los novatos buscan halagos, pero los expertos buscan la crítica. Cuando estás empezando en algo, necesitas motivación, elogios para ganar confianza, pero en cierto momento te das cuenta de que ya eres bueno en eso y que eres capaz de mejorar. Y en ese momento ya no estás obsesionado con saber si lo puedes hacer, sino con cómo puedes hacerlo mejor. Y creo que a veces la psicología positiva pasa por alto esto y creo que es contraproducente. En uno de los lugares donde los veo más concretamente es en los estudios de Ralph Kaiser sobre las fortalezas de los líderes, donde demuestra que sobreutilizar una fortaleza puede escarrilar nuestras carreras. Y lo veo casi todos los días
un líder tiene mucho carisma. Esa persona ha tenido muchos refuerzos positivos al dar sus pláticas y al ser excelente, al hacer conexiones con la gente. Y eso les funciona muy bien hasta que empiezan a hacer lo demás y dominan todas las reuniones y no escuchan a la gente, llegan sin estar preparados porque pueden ser espontáneos hasta que ya no les funciona. Entonces, lo que quiero que la gente haga es decir, identifiquemos nuestras fortalezas, pero no solamente queremos desarrollarlas al punto en que sea lo único que usemos. Queremos preguntar, ¿cuál es el costo de sobreutilizar tu fortaleza y una situación en la que no sea apropiada usarla? Y si podemos hacer eso, creo que podemos equilibrar nuestras fortalezas con nuestras áreas de oportunidad. Y eso para mí es lo que la psicología positiva debería enfocarse. Sí, encontrar ese equilibrio que no es fácil, porque es muy atractivo para la gente pensar, ya encontré el santo grial, encontré el secreto. Piensa positivo y todo lo demás se resolverá. Y ese no es el camino para el florecimiento. Gracias, gracias, Steph, por tu pregunta. Luciana, hola, hola tal, hola Adam. Gracias por tu sabiduría. Yo también soy alumna de tal y trabajo en bienestar organizacional en el sur de España. Me encanta tu trabajo, me encantan tus libros que he leído y también me gusta mucho otros libros. Y te tengo una pregunta que tiene que ver con algo que leí en la presentación de un libro. Creo que fue Oprah quien dijo, yo también soy estadounidense y estaba hablando del buen vivir, de la buena vida contra la dulce vida. Y estaba diciendo que hay mucha gente en el mundo que ya no quiere solamente la buena vida, el carro, la familia, la casa, pero también una dulce vida que nos permita estar presente, que nos permita tener nuestras prioridades. Y me preguntaba, si tuvieras una bola de cristal, ¿crees que dentro de 15 años esa idea va a ser va a cambiar también en las organizaciones? Es decir, las organizaciones ha querido gente productiva, gente que cree un impacto. Y yo me pregunto si en el futuro vamos a estar hablando de las organizaciones que quieren equilibrar las vidas de la gente, gente que ya llegue feliz al trabajo. ¿Y cómo lo llamarías a eso? Eso espero. Definitivamente sí. Algunas reacciones. La primera reacción es, creo que las organizaciones ya van a esa dirección un poco. En los Estados Unidos, la prevalencia de una semana laboral de 4 días ha tenido mucho apoyo. Esto viene de un grupo de economistas y creo que esto tiene que ver con un equilibrio mayor entre vida personal y vida laboral. Un deseo de mucha gente, sobre todo de la generación Z, decir, mira, no quiero organizar mi vida alrededor del trabajo, quiero incorporar mi trabajo a mi vida. Creo que tenemos muchos líderes que no entienden esto todavía, por lo cual he estado involucrado en muchos estudios para probar los efectos de esta semana laboral de 4 días y ver si es posible ser igual de productivo y ser igual de feliz, ya sea trabajando menos o condensándolo más. Y creo que la respuesta tentativa es que parece que sí es factible porque la mayoría no nos enfocamos todo el tiempo 8 horas al día. No nos enfocamos al 100%. Entonces es posible hacer lo mismo en menos tiempo. Creo que eso es motivante y se ha publicado un gran estudio hace poco al respecto. Creo que la otra parte de esta pregunta de la cual he hablado con Arthur y con Oprah es ¿qué significa tener una buena vida? Y me gusta la perspectiva que ha surgido en la investigación en los últimos años que dice, solíamos decir que era sentirse bien, la felicidad era sentirse bien, y luego le añadimos el sentido, y luego dijimos, sí, también queremos sentirnos importantes, que la vida valga la pena, no que nada más sea divertida. Y lo que se demuestra es que hay un tercer pilar que mucha gente busca, que me pregunto si esto también es
parte del deseo de encontrar este equilibrio, lo que llaman una vida interesante, una vida rica. Hablan de la riqueza psicológica como tener experiencias novedosas y ya mucha gente ha hablado de esto. Y para mí eso creo que es la mejor forma de lo que estamos buscando. Sí, queremos alegría, queremos importancia y también queremos riqueza. Queremos tener experiencias que nos permitan crecer y encontrarnos nuevas cosas. Y tal vez esa sea la forma de llevarnos hacia un equilibrio más sano, laboralmente hablando, pero no lo sé. Gracias. Es una gran adición, la riqueza. Gracias, Luciana. Philip, el micrófono es tuyo. Hola, ¿me escuchan? Soy Philip. eh, me interesa poner en práctica lo que predicas. Tal habla de quien toma y de quien da, y hasta arriba de la organización encontramos a quien da, y quien se da también se da a sí mismo. Y, y en la práctica, cómo puedo ponerlo en práctica? Si produzco $100, lo mejor sería 50 para la organización y 50 para mí, versus producir $100 para la organización, que es menos bueno. ¿Estás de acuerdo con esto, más o menos? Creo que sí, creo que sí. Siento que hay muchas concepciones erróneas sobre qué significa dar y recibir, y debía haberlo clarificado. Creo que hay un espectro, estilos e interacciones. Y en los estudios lo que vemos es que podemos pensar sobre dar y recibir y también un punto medio. Cómo tratamos a la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo. ¿Cuál es tu instinto? ¿Cuál es tu forma dada de interactuar? Entonces, la gente que da es la gente generosa, la que te quiere ayudar. La gente que toma es qué puedo obtener de ti. Y los que estamos en un punto medio, les preocupa ser egoísta o ser abnegado. Entonces adoptan el enfoque de haré algo por ti si tú haces algo por mí. Creo que la gente ha confundido qué significa dar. Entre más das, eres más generoso, ¿no? Pero creo que el peligro ahí es el autosacrificio. Ese es el ejemplo que dabas. Creo que sabemos ahora, después de muchos estudios, que la gente muy generosa termina siendo abnegada, termina pasando por alto sus propias necesidades, no se da a sí misma, y la gente también puede pensar que estar en el punto medio es recibir algo y dar algo. Pero hay gente que da tanto que no les lastime, que puede seguir dando mientras no sea un problema para ellos. Y esa es una forma muy diferente, es menos transaccional. Es más, te estoy ayudando porque me importas en lugar de porque espero que haya alguna recompensa a futuro. Entonces, creo que la gran ironía es que la gente que construye relaciones de esta forma termina eh, obteniendo más recompensa porque siente que importa, aprende más porque termina resolviendo todo tipo de problemas para los demás y también termina con mejores reputaciones, con más capital social, porque son conocidos como las personas que no solamente ayuda, sino que también agrega valor. Entonces, creo que es difícil cuantificarlo en términos financieros. Si vas a conservar cierto tipo de dinero o vas a dar cierto tipo de dinero, ¿cómo se va a dividir? Yo prefiero pensarlo en términos de lo que la gente generosa y exitosa hace es hacer una contribución distintiva. ¿Qué conocimientos tienes tú que los demás no? ¿Cuáles son tus fortalezas que poca gente en tu comunidad tiene? ¿Cuál es la red a la que tú tienes acceso que otras personas no? ¿Y cómo puedes enfocar tu generosidad en eso sin desgastarte para poder crear una mayor diferencia y al mismo tiempo poder sentir esa euforia de la generosidad, ese brillo del altruismo?
en lugar de sentirte constantemente agotado. He visto mucha gente que lo descubre de la mala forma. En mi trabajo, hago el bien, pero nunca recibo nada a cambio. O si hago algo bien, me castigan a mí. Entonces, lo ideal es ser conocidos por nuestras habilidades, por nuestras experiencias, para que puedan respetar también nuestros límites. Gracias, Adam. Lo dijiste muy bien. El trabajo, los estudios sobre la generosidad, el egoísmo y la gente que está en un punto medio ha tenido mucho impacto en mí personal y profesionalmente, y sé que mucha gente de nuestra comunidad también les interesa mucho, han ido y lo han aplicado en sus vidas personales y profesionales. Creo que estaba mi micrófono apagado. ¿Sería posible señalar lo que para mí es interesante? Yo soy quien da mucho. Yo doy los $100. La persona que da los $100 es menos productiva que la persona que da 50 para la organización y para sí misma. Como modelo, sé que no es algo preciso. Es una injusticia, una paradoja, porque quien da más debería ser más productiva. Quien le da los $100 a la organización es menos productiva para la organización y menos productiva para sí misma, versus quien da 50 y 50 es más productiva tanto para la organización como para sí misma. Eso depende en cómo des, pienso yo. Si tu idea de dar a la organización es que estás llegando a acomodar las sillas para la reunión y limpiando después si la gente dejó un desastre, tu contribución es menos estratégica que si estás compartiendo cierto conocimiento que ayuda a que se resuelva un problema grande. Por eso se me hace muy importante enfatizar esta idea de no solamente qué me está pidiendo la gente, sino dónde es donde puedo crear un impacto mayor, donde hay una oportunidad mayor al decir que sí o cuando nos ofrecemos de voluntarios para dar apoyo a los demás, ¿dónde vamos a crear la mayor diferencia? Y creo que si damos ahí lo que he visto en mis estudios, y esto es también cierto en el metaanálisis ahora, es que la generosidad que tú inviertes en los demás es más propensa a construir una red en lo que la gente está dispuesta a regresar el favor. Y tú le estás impactando a toda la organización, entonces tienes más gente generosa y menos gente egoísta. Y eso importa mucho porque si tú eres generoso y toda la gente a tu alrededor es egoísta, la gente se va a aprovechar de ti y vas a terminar explotado y agotado hasta que sientas que ya no tienes nada más que dar. Pero si puedes construir un entorno en donde haya más gente generosa, no tienes que responder todas las solicitudes. Alguien más puede encontrar al experto y tal vez va a ser un experto generoso o un experto egoísta, pero hay mayor probabilidad de que no todo recaiga sobre tus hombros. Entonces quiero transmitirle a la gente que esta es una oportunidad de modelar una conducta que haga que la gente vea el tiempo como algo valioso. Gracias, Philip. Gracias, Adam. Supriya. Hola, me llamo Supriya. Soy fan de ambos. Soy muy, muy fan de tu trabajo, Adam. Aquí tengo tu libro, muy breve, en donde trabajamos con jóvenes para que tomen decisiones ecológicas eh, y una plática muy, muy grande en nuestras juntas en el último año ha sido sobre construir resiliencia para ser alegre, para estar feliz todos los días, porque obviamente de cuánto estamos contribuyendo al cambio y mucho del trabajo que ellos hacen, los desafíos son muy sistémicos y grandes y por lo tanto no ves el resultado de tu trabajo en una semana o en un año. Entonces, lo siento, estoy muy entusiasmada y estoy nerviosa. ¿Tienes alguna opinión sobre
ideas sobre cómo hacer capaces a los jóvenes que están trabajando en desafíos, sobre todo que tiene que ver con el cambio climático, algo para lo que no han contribuido antes y con lo que tienen que lidiar ahora, cuando muchos resultados de su trabajo no los van a poder ver, pero tienen que seguir haciendo ese esfuerzo. Y gran parte de esto es querer hacer el bien para la comunidad, pero eso no es un propulsor a largo plazo. Y queremos ser capaces de ayudarlos a construir a crear esta resiliencia para encontrar alegría y felicidad en el trabajo que están haciendo en sus comunidades, sobre todo cuando vuelven a estas reuniones en la organización a dar su reporte, etcétera. Hay mucha inspiración, pero sentimos que no hay suficiente felicidad y alegría cuando vienen a hacer sus reportes. Sí, gracias, Supriya. Me siento honrado de que tu trabajo haya resonado contigo. Estoy obsesionada también con Malcolm Gladwell. Sí, mis hijos, les parece graciosísimo que la gente lea mis libros. Creo, tengo algunos pensamientos al respecto. Voy a tratar de ser breve. Veo que hay muchas manos levantadas. En primer lugar, Rebecca Solnit escribió un libro, Esperanza en la Oscuridad, sobre su experiencia tratando de luchar contra el cambio climático. Creo que ella es una de las grandes autoras del último siglo y se los recomiendo ampliamente. Esperanza en la Oscuridad. Mi segunda reflexión es un problema que me encontré hace años en mi carrera. Estaba estudiando en la universidad y no, donantes en la universidad que no sabían hacia dónde iba su dinero. Entonces hice una intervención en la que una persona fue capaz de ir a la universidad gracias a estas donaciones y después de este estudio incrementaron las donaciones solamente por haber visto a una sola persona a quien había ayudado este dinero. Entonces, esto me parece muy importante, todavía más importante cuando tienes un problema tan abstracto como el cambio climático. Tienes que saber quién se está beneficiando de tu trabajo y tal vez sentir, saber que salvar el planeta no es algo que vas a poder ver en tu carrera. Y creo que Carol Dweck, en su artículo clásico sobre pequeñas victorias, dice que hay que buscar estas victorias pequeñas, ¿no? ¿Cómo se ve esto en el cambio climático? En primer lugar, yo pensaría en qué otras personas ayudan. ¿Cómo hacen el trabajo de sus colegas más fácil? ¿De quiénes son mentores? Y ver el impacto local que están teniendo. ¿A quién le han hecho cambiar de opinión? Alguien que negara el cambio climático, por ejemplo. Y luego creo que también el pensamiento contrafactual. Imaginar qué tan peor estaría el mundo, qué tan peor estaría mi comunidad si nuestra organización no existiera, si mi trabajo no existiera, si no estuviéramos haciendo esto. Y la forma más clara de pintar esto va a ser más fácil recordar que hay mucha gente que nos necesita y que este trabajo es realmente importante y que el impacto es invisible por definición. Entonces necesitamos pensar cómo lucirían las cosas si no estuviéramos haciendo este trabajo. ¿Quién sigue? Adam, antes de avanzar, mientras estabas hablando de tu investigación con las donaciones en la universidad, el impacto que esa reunión tuvo con un alumno es que se dieron cuenta de que su trabajo importaba y de que ellos importaban. Y eso obviamente contribuyó a su sentido, a su experiencia laboral y los volvió más exitosos en lo que hacían. Sí, es una gran conexión la que hiciste, gracias. Bien, Whitney. Hola, quiero darles un abrazo. Me siento muy agradecida de estar aquí, te extraño, Adam, me encanta tu trabajo. También he leído todos tus libros muchas veces. Mi pregunta es, ¿cómo tú personalmente
¿Estás integrando las lecciones que has aprendido de todos los estudios que has hecho, los artículos y libros que has escrito? Sobre todo, me da curiosidad en tu familia, con tus hijos, que dices que les impresiona que la gente lea tus libros. ¿Cómo haces tú que ellos te escuchen? ¿Cómo les transmites lo que has aprendido? Sobre todo cuando tienes que pasar por estas madrigueras en las que tienes que estar mucho tiempo pensando en una sola cosa y luego pasar a lo siguiente. Estás haciendo, ¿se los compartes activamente durante la cena o estás haciendo cosas con sus escuelas? ¿Cómo funciona eso en tu vida? Gracias. Gracias, Whitney. Mi meta principal es minimizar el número de veces que me voltean los ojos. Esa es mi métrica de cómo lo estoy haciendo como padre. Te voy a dar 2 ejemplos que espero que respondan tu pregunta de las cosas que me han parecido poderosas. La primera viene de mi trabajo sobre generosidad y egoísmo. Alison y yo nos sentamos y dijimos, queremos que nuestros hijos sean generosos, pero muchas de las pláticas que tenemos cuando vienen de la escuela tienen que ver con qué calificación sacaste, cómo te fue en el examen, y luego el fin de semana es cuántos goles metiste, y todo tiene que ver con logros, porque eso es lo que medimos. Y dijimos, hay que cambiar esa dinámica. Entonces empezamos todos los viernes a preguntarles otras preguntas que eran, ¿a quién ayudaste esta semana? Y nos dimos cuenta de que era una oportunidad de que nos contaran su experiencia diaria al tratar de ser generosos y los ejemplos eran muy pequeños de cierta forma. Vi a alguien en el pasillo que no sabía dónde estaba tal salón o un amigo no entendía una idea en la clase y se le expliqué. Nos dimos cuenta de que los ejemplos iban siendo cada vez mayores porque sabían que les íbamos a preguntar y empezaron a buscar oportunidades para ayudar en la escuela. Y luego Allison tuvo una idea que me parecía al revés. Deberíamos preguntarles quién les ayudó a ellos. Y yo al inicio me opuse, pero yo estaba equivocado, porque Alison me dijo, quiero que presten atención a quién les ayuda, porque quiero que sean amigos de la gente generosa, no solamente de la gente genial. Y cuando empezamos a preguntarles esto, escuchamos nombres diferentes y ellos se dieron cuenta, wow, esa persona les interesan los demás y empezaron a cambiar de amigos. Esa es una cosa. La otra cosa que hemos hecho más recientemente y esto salió del libro Vuelve a Pensar, publiqué un artículo hace unos años sobre cómo a los líderes les ayuda cuando quieren retroalimentación, no solamente pedirlo, sino hablar de qué quieren mejorar. Y así se humanizan, demuestran que pueden con la verdad. Y un día decidimos hacer eso con nuestros hijos, nos sentamos durante la cena y Allison y yo dijimos algo que podíamos mejorar como padres y luego les preguntamos a ellos cómo podíamos mejorar a nuestros hijos. Y tuvieron sugerencias muy interesantes. Sentí que eran nuestros coaches e hicimos un compromiso de que íbamos a mejorar y ellos iban a revisar nuestro progreso. Dijiste que ibas a ser más paciente con nosotros y no lo está haciendo. Eso me encantó. Para mí ha sido un gran ejemplo de tratar de ser un modelo a seguir de lo que quiero que hagan. Quiero que me pregunten y que se pregunten cómo mejorar. Quiero que se pregunten cuáles son sus valores, sus principios. Sí, creo que hay una lección muy importante para la enseñanza en general. No siempre necesitamos decirlo explícitamente, sino hacer una pregunta que haga que surja un viaje o ejemplificar eso que queremos enseñar. Eso es lo que debía haber dicho. Sí, sí, además. Karen, hola y muchas gracias por esta oportunidad. Soy alumna nueva en los estudios de la felicidad y me está encantando. Y todo lo que han dicho hoy sobre la crianza de los hijos y lo que acaban de comentar sobre priorizar la generosidad como valor para nuestros hijos, para que
busquen esas preguntas, se hagan esas preguntas. ¿A quién ayudaste y quién te ayudó? Me pareció muy poderoso. Mucha gente ha hablado para lo que levanté la mano. Que volviendo a Whitney Houston, creo que los hijos son el futuro, hay que enseñarles bien para que nos guíen. Estamos viviendo en este momento en un clima de, de desafíos de salud mental extremos, sobre todo para los jóvenes. Mi hijo más joven ha luchado con la ansiedad, con la depresión, con el suicidio, ideas suicidas. Y creo que lo que quiero que preguntarles es que puede ser muy difícil y abrumador vivir en el mundo en el que vivimos hoy en día. Y cuando pensamos en la felicidad y en enfocarnos en la felicidad o tratar de guiarnos a buscar formas de mejorar nuestra felicidad, creo que es fácil sentirse abrumado, sobre todo los niños o los jóvenes. Entonces me pregunto, en términos de guiar a nuestros hijos en la escuela, lo hablamos hoy, nos enfocamos en el trabajo de Carol Dweck sobre la mentalidad de crecimiento. Creo que las escuelas suelen enfocarse, suelen atraparnos, nos enseñan a no salirnos de la línea, pero el crecimiento, la expansión, el desarrollo, ¿dónde entra? Son, crecemos cuando nos atrevemos a salirnos de la línea y como padre, como madre, algo que priorizo con mis hijos, pero yo también soy producto de seguir coloreando sin salirme de la línea. Entonces me interesa saber qué piensas y cómo piensas que podemos apoyar a nuestros hijos y lo que dijiste inicialmente. No es nuestro trabajo hacer felices a nuestros hijos, es nuestro trabajo empoderarlos, enseñarles las habilidades para que ellos creen su propia felicidad. Gracias por escucharme. Gracias, Karen. Lamento escuchar los desafíos que estás enfrentando. Ciertamente no estoy calificado para hablar de psicología clínica. Creo que lo que sí puedo decir es, al tratarse de colorear sin salirse de la línea o salirse de la línea, hay estudios clásicos eh, que demuestran que los niños muy creativos vienen de casas, de hogares que han tenido pocas reglas. Y, y esto terrifica a los padres sobreprotectores. Y esto, y no son hogares que no tengan estándares, son hogares donde los padres tienen muy claros sus valores, sus principios, no tanto sus reglas. Y creo que esa distinción es muy importante. Un ejemplo de una regla que yo trataba de cumplir es que se fueran a la cama a las 8 de la noche. Eso les dice a mis hijos, yo estoy a cargo de ti. Sienten, y eso hace que ellos quieran rebelarse, porque sienten que no tienen libertad. Pero mis amigos se van a dormir hasta las 9, pero mis hermanos se duermen hasta las 9. Y yo pensé, lo voy a hacer de todas formas. Y no fue efectivo. La versión de el principio en lugar de la regla que funcionaría mejor es que queremos que descanses bien, porque sabemos que el sueño es algo crucial para tu bienestar, para tu desarrollo, para tu cerebro, para tu desempeño de lo que te importa hacer. Hablemos de cuántas horas de sueño necesitas y cómo podemos crear una estructura en la que puedas descansar bien. Y eso creo es mucho menos probable que se revelen nuestros hijos y es más probable que ellos mismos reflexionen cómo pueden resolver este problema. Y creo que hay millones y millones de estos momentos en los que nuestros hijos aprenden a pensar por sí solos en lugar de rebelarse contra la autoridad. Y esa me parece una forma muy efectiva de criar a nuestros hijos.
Niños que puedan pensar autónomamente. También hay otros descubrimientos interesantes sobre esta idea de colorear fuera de la línea, de salirse de la línea, que los niños creativos también suelen venir de familias donde había muchas discusiones. Y no estoy hablando de pelearse violentamente, sino de debates intensos y a veces los padres están en desacuerdo frente a sus hijos, lo cual manda un mensaje claro de que no hay una respuesta correcta para todos los problemas y normaliza la idea de que podemos desafiar las convenciones. Y esto también le da también una oportunidad a los hijos de participar en estos debates. Creo que siempre, yo siempre pensaba que había que pelear con la puerta cerrada. Y una de las cosas que he aprendido estos años es que quiero que mis hijos me vean discutiendo con mi esposa para que vean que se puede hacer de forma respetuosa y también para modelarles cómo se ve un desacuerdo efectivo para que puedan resolver sus diferencias con los demás. Karen, no sé si he rascado la superficie de lo que era tu pregunta, pero espero haberte dado algo útil. Fue muy útil. Y la pregunta era muy general, pero eso fue muy útil. Esta cuestión de reglas contra principios, épico. Estoy completamente de acuerdo. Nos queda muy poco tiempo. Si podemos hacer las preguntas breves, tal vez rápidas, responder de forma rápida, como en forma de lo posible. Audrey, hola tal. Hacía mucho que no te veía. Soy estudiante de la maestría. Eh, muchas gracias por compartirnos esto. Tengo una pregunta. Sé que sé que en las organizaciones, ¿cómo podemos aumentar la creatividad de nuestros empleados a nivel organizacional? Y como sé que la creatividad puede crear resultados increíbles, me pregunto cómo conectar y cómo explotar esto dentro de la organización, juntar eh, estas dos cosas. Y la segunda pregunta también me da curiosidad, tu vida cotidiana respecto a la creatividad, porque como dices en tu libro, eh, das esta metáfora del arco iris. Gracias, Audrey. Nue- Nuestro hijo de 12 años organizó mi librero. Por eso lo ves así con los colores del arco iris. Para quienes les interese este tema, mis recursos. En primer lugar, hay un artículo muy bueno de cómo matar la creatividad. Ese es el título. Dice que se trata de quitar las barreras, no de crear los apoyos, lo cual me parece correcto. En segundo lugar, uno de mis podcasts favoritos tiene que ver se llama El poder creativo de la gente que no encaja y habla de cómo han creado estos filmes animados y ha aprendido muchísimo de eso. Y probablemente mi tercer lugar al que siempre acudo sería el libro de Amy Edmondson sobre las organizaciones, que se trata de crear las condiciones para que surja la creatividad. Gracias, gracias Audrey, gracias Adam. Y Audrey, si estás en Vietnam, es, ya es de madrugada ya. Gracias por estar aquí. Y Jackie, ¿tu micrófono está apagado? Inténtalo una vez más. Bien. Hola, te escuchamos. Gracias. Me encanta esta charla. Me encanta lo que dijiste de la importancia y tengo curiosidad, Adam, de tu opinión sobre el entorno, que es naturalmente crear crear entornos en donde la gente termina agotándose, experimentando este burnout.
A veces te gusta el trabajo, pero hay una cultura de sobretrabajar. Entonces, me da curiosidad saber qué opinas al respecto a esto. Mucha gente, cuando mucha gente se va porque experimenta este agotamiento, ¿qué piensas al respecto? Sí, gracias, Jackie. Hicimos un episodio de que el agotamiento es el problema de todos y trato de destilar todo lo que sabemos para curar este burnout, este agotamiento. Y mi modelo favorito es hay tres formas de luchar contra el burnout. Darle menos trabajo a la gente, encontrar cuál es el trabajo más estresante y tratar de esparcirlo, de separarlo. Pero no siempre podemos hacer esto. Entonces, la segunda opción es darle más control a la gente, con quién trabajan, cuándo trabajan, y darle la flexibilidad y la libertad para gestionar las exigencias en lugar de sentirse abrumados. Y el tercer apoyo es normalizar hacer lo que tienes que hacer para gestionar esta sensación de cansancio. Creo que hay un gran ejemplo de un líder que dice, está bien reportarse enfermo, y también está bien reportarse triste. Y lo que me gustó de eso es que no es que te vaya a nadar 5 días para estar triste al año, sino que así como uno se da el tiempo de recuperarse si tiene una fractura, si te sientes agotado, sientes burnout, darte el tiempo de priorizar tu salud mental. Me parece bien que los líderes digan esto, pero sobre todo que lo demuestren. Creo que los líderes, eh, el tomarse un día para cuidar su salud mental es la mejor forma de modelar este comportamiento. Muchas gracias. Y desafortunadamente, la última pregunta, Cristiana, sin presión. Hola, Tal. Hola, Adam. Muchas gracias. Tal, esta última respuesta que diste, estamos estudiando en la maestría sobre la gente generosa, la gente egoísta, y que el antídoto es l- l- la importancia de ser más asertivo, de establecer límites y de tener perspectiva. ¿Cómo creamos las herramientas para producir más el tipo de gente generosa que necesitamos? Dices que los líderes tienen que ser los modelos, pero ¿qué más podemos promover dentro de las compañías? Bueno, creo que la cuestión más importante para crear una cultura sustentable de generosidad es crear buenos mecanismos para buscar ayuda. Si revisamos los estudios, unas cuestiones me sorprendieron. Anderson Williams demostró hace años que 75 a 90% de toda la ayuda en las organizaciones empieza con una solicitud. No había mucha gente que la ofrecía, sino gente que acudía con sus desafíos, que entonces permitía que recibieran el apoyo, pero mucha gente no pedía este apoyo porque no sabían a dónde acudir o en muchos casos no querían ser una carga para otros. La gente generosa quiere ayudar, no quiere pedir ayuda, pero también tenemos mucha gente que no pide ayuda y entonces esta gente generosa no sabe a quién ayudar porque no sabe quién lo necesita. Cuando la gente pide ayuda, tenemos un segundo problema, que es que tienden a ir con la persona con la que más confían, la persona más disponible, más accesible, en lugar de la persona con la experiencia más relevante o el conocimiento más relevante o las conexiones más relevantes. Entonces, lo que queremos hacer es cambiar estos problemas para que sea más fácil pedir ayuda, para que sea más fácil pedir ayuda a gente que no conozcas muy bien, pero que estén más capacitados para resolverte el problema. Y hay muchas formas de hacer esto. Mi favorita se llama anillo de reciprocidad. Y la idea es que pueden ser 5 personas o 500 personas. Les pides a todos que hagan una solicitud y luego desafías al grupo para que usen su red y conocimiento para cumplir esa solicitud. Y ese es el ejercicio. Todos piden ayuda, todos tratan de dar algo. Hay solicitudes muy extrañas. He hecho este ejercicio muchas veces y una vez alguien dijo, mi sueño es ver un tigre de Bengala. ¿Por qué pediste eso?
Y él respondió, no entienden. Yo me vestía de tigre de Bengala para Halloween todos los años. Nadie en el grupo había había visitado un continente donde fuera posible. Un mes después, esta persona estaba yendo a conocer los tigres de Bengala en una reserva. Desafortunadamente, los tigres se salieron. No, no es cierto, es broma. Y eso no hubiera pasado si esta solicitud hubiera llegado a gente que no tuviera estas conexiones y estas redes. Y también lo que quiero lograr es que la gente, es normalizar que la gente pueda pedir ayuda a un grupo grande de personas, como un canal de Slack, por ejemplo, o que se reúnan cada semana y entonces encontrar a la persona correcta para ayudar a cumplir esa solicitud en lugar de que solamente la gente acuda con la gente más cercana. Y esa es mi dinámica favorita. Déjame agregar una cosa más antes de que se me olvide. Sé que hay muchas preguntas que no hemos respondido. Para quienes sigan teniendo estas preguntas, tal si quieres reunirlas, compilarlas, yo puedo recomendarles un artículo, un libro, un recurso útil al que puedan acudir y podemos compartir eso de forma offline a quien le interese. Y ha sido un honor estar con ustedes el día de hoy. Me siento muy agradecido por esta oportunidad, sobre todo a quienes se quedaron hasta tarde o que se levantaron muy temprano. Para la gente hispanohablante, podemos hablar en español si quieren, pero me he olvidado casi todo mi vocabulario, lo siento y mi acento es muy malo ahora. Tal, fue fantástico verte. A la próxima yo voy a hacer las preguntas. Por favor, será un placer. Gracias, Adam. Para quienes sigan teniendo preguntas, envíenlas a info@happinessstudies.academy y las compilaremos todas y se las enviaremos a Adam. Gracias por acceder a esto, Adam. ¿Sabes? Antes del día de hoy estaba pensando sobre lo siguiente. Estaba pensando, digamos que no nos hubiéramos reunido o que no hubiera visto lo que haces cuando te graduaste de la universidad. Después de los 22 no hubiéramos vuelto a interactuar. ¿Qué es lo que más recordaría de Adam de 18 a 22 años? Y lo que pensé, y creo que no está este sesgo de saber a qué te dedicas, pero creo que lo que más hubiera recordado es tu generosidad, tu bondad. Mucho antes de que escribieras el libro sobre dar y recibir, tú eres una persona muy generosa y hoy como académico, como influencer, como maestro, sigues siendo una persona muy generosa. Así que muchas gracias por eso y por muchas otras cosas. Gracias, Tal, eso significa mucho para mí y es mucha presión para el futuro, pero aprendí del mejor. Y para cerrar el bucle, ¿cuántos años tenías en ese entonces? Creo que tenías casi 30 años. Al pensar en esa versión de ti, lo que más recuerdo es la forma en lo que lo describiría sería sabiduría. Cualquier pregunta o problema o dilema que cualquier persona tuviera en el campus, recuerdo que eran desconocidos los que se te acercaban como si fuera su rabino o su terapeuta. Cualquier problema, tenías un estudio o un libro o alguna frase que les hablara a su problema. Y creo que el ver eso me hizo querer ser de esa forma para poder hacer lo mismo. Y en segundo lugar, creo que no hay mayor acto de generosidad que tomar tu experiencia y volverlo aplicable a la vida de alguien más. Creo que has sido un pionero en ese camino, así que muchas gracias. Gracias a ti, Adam. Y gracias a todos por estar aquí. Y como siempre, cuídense bien de ustedes, cuídense bien a ustedes mismos y a sus seres queridos.
Going to an HSA retreat is absolutely amazing. To me, the word that comes to mind the most is connection. So the retreat has been great. We're really connecting. Having lunch with people, just the conversations we're having. I actually have found a mentee that I'm going to be working with. I now have a whole bunch of new friends. It's just great. I can't wait for the next one. For me, it was life-changing, knowing very authentic and generous people from all over the world just open up my imagination to so many possibilities. Makes me just want to improve in so many areas I didn't even know about. It's just a wonderful experience. It's an experience that I would recommend to anybody. This is my third retreat, and definitely I will be next year in the next retreat, wherever it is. And people of HSA are really a huge family. I recommend everyone to come and to have this experience. It's a unique experience, you have to do it. There's so much packed into like 3 days. Yeah. And there's still more to come. The community is just unbelievably good. You get in here and you know you've got fantastic support in every which way possible. Didn't expect such a level of preparation, and it is just mind-blowing. You know, they treating us like princesses and princes, or like I'm coming for the best date of my life. People hug each other, they smile to each other, they support each other, which is amazing because this is not something you can learn. Such a passion towards other people can only come if you have the happiness in your heart and that you care for other people. And the HSI community is the community of people who care for others.